ser el primer acto de la fiesta del Partido Comunista de Madrid. Me vais a permitir una licencia, que este año la fiesta se dedica a la memoria de la figura indiscutible de Julián Grimau. Como todas y todos sabéis, que Julián Grimau es una figura importantísima dentro de la memoria democrática de nuestro país, una figura importantísima dentro de la historia del Partido Comunista de España, y prácticamente fue el último asesinado de la guerra civil, porque fue juzgado por un consejo de guerra militar en el año 63, cuando en toda Europa se escandalizaba por aplicar legislación militar por delitos civiles y delitos de sangre que prácticamente Julián Grimau no había podido cometer, y en todo caso, si los hubiese cometido, habría sido del año 36 al 39, con lo cual el franquismo demostró que nacía matando, crecía y aplicaba su ideología matando y prácticamente terminaba matando. A día de hoy las sentencias de Julián Grimau siguen estando vigentes, lo cual para los comunistas pues, es prácticamente un insulto, porque fueron sentencias ilegales en su procedimiento, ya que fue un consejo de guerra, no tuvo derecho a defensa, porque se ha demostrado que el defensor elegido a dedo para que cubriese las necesidades jurídicas de Julián Grimau no era jurista de carrera, no tenía derecho, con lo cual se rompían todos los derechos fundamentales de la defensa de Julián Grimau. Julián Grimau fue sometido a tortura, hay veredictos y reconocimientos médicos que así lo aseveran, y por último Julián Grimau fue muerto en pena de muerte, fusilado en un procedimiento irregular. Por lo tanto, me vais a permitir, camaradas, amigos y amigas, que sigamos con la memoria de Julián Grimau pendiente de esta fiesta, que comencemos este acto público, coloquio en defensa del público con la memoria de Julián Grimau, y que tengamos la esperanza, yo creo que es posible, de aquí a poco tiempo, de ver todas las sentencias franquistas anuladas, en especial muy simbólica para nosotros y para el contexto internacional la memoria de Julián Grimau. La charla de hoy vamos a intentar hacer una charla coloquio abierta, así que luego os invitamos hasta las 2 de la tarde, que tenemos la sala disponible, que nos han comunicado, que luego podamos intervenir todos y todas según nos apetezca. La charla va a ser sobre la defensa de lo público y contamos con la presencia de la camarada del partido y activista de vivienda Irina Martínez, y el compañero Antonio Pizarro, que es médico de Salud y el máster en Salud Pública y Atención Primaria. Va a intervenir primero Antonio, porque luego tiene que marcharse por estas cosas de la actividad en defensa de lo público, que nos tiene muy liados, y luego daremos la palabra a Irina, y luego ya, si queréis, haremos un pequeño debate para que os preguntéis. Sí, falta un compañero por venir, muchas gracias, que es un compañero del tema de defensa de la enseñanza pública, que va a llegar en un ratito, se incorporará a la mesa y también luego estará abierto para el debate. Bueno, como Partido Comunista de Madrid, muy buenas, ya estamos aquí todos los componentes de la mesa, ¿vale? Se nos incorpora Rafa, compañero y camarada también de Aranjuez, que él nos va a hablar del tema de defensa de la enseñanza pública, ¿vale? Comentaba que como Partido Comunista de Madrid queríamos dar un enfoque a las importantes luchas que estamos teniendo en nuestra región en defensa de lo público. En los últimos años el neoliberalismo y el capitalismo más agresivo se está cebando precisamente por las estructuras públicas que, por cierto, no han sido en ningún momento gratuitas, se ha tardado muchísimo tiempo en construir, son derechos que se han ido ganando, nadie nos los ha concedido, y se han ganado precisamente por la lucha y la lucha organizada. En nuestro país, en nuestra región, y más concretamente en barrios como este, como el Pozo del Tío Raimundo, el distrito de Vallecas, no hace falta que nadie nos venga a decir que las garantías sociales, como son la educación, la sanidad o el derecho fundamental a la vivienda, son cosas que se nos conceden y que se nos pueden quitar a la primera de cambio, con la primera crisis monetaria o crisis bancaria que se nos venga encima. Son cosas que se han tardado mucho en conseguir, se han luchado por ellas en una lucha organizada, y por tanto es nuestra labor como comunistas defenderlas y estar siempre en defensa de los públicos. El estado de bienestar se consiguió en nuestro país mucho más tarde que en otros países europeos, por razones muy obvias. Yo creo que somos un país que estamos siempre a la estela de los restos de los estados europeos, y por tanto
somos un país en el que realmente el hecho público no se había terminado de implantar. No estábamos todavía terminando de implantar los derechos fundamentales cuando ya el neoliberalismo europeo nos amenaza y nos recorta nuestros derechos fundamentales y nos vemos forzados a luchar por mantener la enseñanza, la sanidad y, por supuesto, el derecho fundamental a la vivienda. No quiero poner más pesado, es simplemente una pequeña introducción, así que, sin más, le doy la palabra a Antonio para que hable del tema de la sanidad. Muchas gracias. Los países y épocas, los procesos y luchas de clase han tenido una trayectoria distinta, pero en la Europa moderna se puede decir que esta ha sido el resultado de la lucha organizada de las clases trabajadoras, de sus instrumentos políticos, forjando alianzas con la clase media, la pequeña burguesía o el campesinado. Obtener una visión de la salud integral y social, lograr una sanidad pública, ha sido el resultado, aún incompleto, de largas luchas, y esto es algo que no podemos perder. El proceso histórico moderno ha sido largo y quizás se puede resumir así. Desde entender la atención sanitaria como una mercancía que solo se puede comprar quien tiene suficientes recursos, es decir, una sanidad de ricos y otra de beneficencia para los pobres, o una sanidad universal con recursos, prestaciones y atención para todos. Esto se consiguió básicamente en el siglo XX, fruto de largas luchas entre clases sociales. Los ejemplos históricos son numerosos. El sistema sueco a inicios de siglo, el Servicio Nacional de Salud, NHS británico, el sistema canadiense de Tommy Douglas a mediados de siglo, o las experiencias llevadas a cabo en Cuba en los años 60, en el Chile del doctor Salvador Allende en los años 70, o en Venezuela a partir del siglo XXI. Buenos días, compañeros, amigos, camaradas. Soy médico del MinSal, mi nombre es Antonio Pizarro, soy de origen chileno y vengo a hablar aquí de la sanidad pública y en defensa de la salud. Muy buenos días. El enorme sacrificio que significó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, acá en Europa, sobre todo para las clases populares de los países participantes en el conflicto bélico, se hizo también con la esperanza, entre otras, de que con la derrota del nazismo y el fascismo, en cada país se construyera una sociedad capaz de alcanzar las expectativas de las generaciones presentes y futuras. Parte de estas expectativas también fue el desarrollo de un diseño internacional que incluyera, dentro de una sociedad de naciones libres llamadas Naciones Unidas, que fuese orientada a desarrollar y garantizar los derechos humanos en cada país, entre los cuales destacaba de manera preferente el derecho a la salud. Ello explica que la gran mayoría de las constituciones de ese momento hayan incorporado el derecho a la salud entre las más importantes en su compilación de derechos, siendo una función de los estados respetarlo, apoyarlo y desarrollarlo. Así consta, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución española, que claramente reconoce el derecho a la protección de la salud. Este derecho compete a los poderes públicos organizar, tutelar la salud pública, desarrollarla a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Hoy es importante reafirmar de nuevo ese derecho en un momento en que muchos representantes políticos parecen ponerlo en cuestión.
el tema central del desarrollo constitucional del derecho a la salud incluye la acumulación de condiciones sociales que necesita el individuo para tal desarrollo, y los condicionantes adversos como el desempleo, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la disponibilidad de una vivienda digna, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso a una alimentación adecuada, incluyendo las facilidades educativas dentro de estas desigualdades de renta y propiedad, la escasa posibilidad de participación y expresión democráticas, son, entre otros, determinantes sociales que afectan o afectaban directa o indirectamente a la salud del individuo. Esta atención necesaria, que es la atención sanitaria pública, ha sido fruto de largas luchas sociales, hoy fuertemente cuestionada y atacada por las fuerzas económicas y políticas más conservadoras, que utilizan estrategias como la difusión de la ideología biomédica de la salud, es decir, culpabilizar a los enfermos de abusar del sistema sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro y con una supuesta mayor eficiencia de la gestión. Nosotros, los médicos del MinSal, la gran mayoría, sí cuestionamos estos presupuestos. La mayor eficiencia de la gestión privada está por encima de la pública. Cuestionamos este presupuesto. La necesidad de racionalizar un sistema público, debilitándolo e instaurando copagos y mecanismos de gestión privada. Nosotros no estamos de acuerdo. Destaquemos tres formas de cambiar este tema y estos presupuestos. Activar la conciencia personal y colectiva sobre la salud y sus causas, mostrando un modelo de salud pública alternativo al discurso neoliberal dominante, que tenga en cuenta los determinados sociales. Estas determinantes sociales son sacar al individuo de su entorno de pobreza, darle mayor educación, saber el uso racional que tiene el derecho a la salud y a la prestación universal dentro de la salud. Tenemos que hacer alianzas entre los movimientos sociales y las fuerzas populares, con los profesionales, investigadores, expertos y académicos que trabajan en favor de la sanidad pública y la equidad. Reconstruir luchas democráticas participativas y unitarias que frenen la privatización de la sanidad pública, defendiendo su universalidad, equidad y calidad. La población debe ser consciente de lo que está en juego. Un derecho esencial como la salud y la sanidad pública es fruto de largas luchas populares y está reconocida en los documentos legislativos. Para mí, como médico de MinSal, y en la última participación que tuve en la Universidad Complutense de Madrid delante de las autoridades, de muchas autoridades que sí estaban con un modelo mixto de salud, nosotros entregamos un manifiesto que era también ideológico, sin la cobertura política necesaria en ese paradigma, pero de un fuerte componente ideológico. Lo primero que hay que decir es que las luchas se hacen porque son justas y necesarias, independientemente de cuál sea su resultado. Luchar en sí mismo no garantiza nada, pero es fundamental en otros sentidos. Los cambios se consiguen luchando, con frecuencia tras largas y continuas luchas. Puede que a veces no veamos los resultados, pero sin luchar el resultado final es sabido: perder derechos y aumentar las desigualdades sociales. Ni nos han regalado nada, ni nos regalarán el derecho a la sanidad
sanidad pública y a la salud. Por otro lado, es importante darse cuenta de que cuando luchamos es muy difícil, por no decir imposible, saber cuál es el impacto completo de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál es la consecuencia real de una manifestación amplia, reivindicativa y bien organizada? Aunque para debilitarnos y desmovilizarnos, se insiste en decirnos que nada cambia y que nada va a cambiar. Eso no es cierto. Con esa manifestación nos sentimos más fuertes y unidos. Podemos educar y sensibilizar a un notable número de personas y ayudarnos a influir en que los poderosos se sientan más presionados y menos fuertes. Aunque no lo sepamos, casi siempre se provocan además reacciones y resultados intangibles e inesperados, aunque sean pequeños o no los conozcamos. Todo ello no se borra, y así como así, ya que queda en nuestra memoria, queda en la historia como semilla para el futuro. Nosotros creemos firmemente un grupo de médicos en este momento, tanto del área 4 como de las restantes áreas, que solo la lucha reivindicativa permanente y la acumulación de fuerza social, de fuerza combativa y también revolucionaria nos va a dar la razón. Muchas gracias. Honorable compañera activista del derecho a la vivienda. Pues, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, yo vengo a compartir con vosotros y con vosotras la articulación de la lucha de vivienda en Madrid para intentar trasladarlos. En qué momento nos encontramos ahora, como casi uno de los movimientos sociales más potentes actualmente, y compartir algunas reflexiones a nivel político sobre el cambio social, ¿no?, en relación a la lucha de vivienda. Bueno, yo participo en el grupo de vivienda de Carabanchel, que podría ser, más o menos para que nos entendamos, la plataforma de afectados por la hipoteca de Carabanchel, pero estamos muy vinculados, de hecho pertenecemos a la Asamblea Popular de Carabanchel y a la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, como todos y todas sabéis, la lucha por la vivienda comienza con la autoorganización de los afectados y de las afectadas por la estafa hipotecaria. Es decir, que comienza cuando las personas empiezan a agruparse porque quieren denunciar una ley completamente injusta que no protege en absoluto los derechos de los deudores. Esto es tan sencillo y es así de indignante que uno comienza a dejar de pagar la hipoteca, el banco interpone una demanda contra el deudor que solo puede parar si da todo el dinero que debe, situación que es completamente imposible, porque normalmente cuando las personas dejan de pagar, no porque no quieran pagar, etcétera, es porque se han quedado sin empleo o están tan precarizadas que es imposible que hagan frente a las cuotas de la hipoteca. Con lo cual, una vez que el banco interpone una demanda contra el deudor, ese proceso es imparable a nivel legal y las personas estamos completamente indefensas a nivel judicial. Esto, el proceso sigue, el banco se adjudica la vivienda, si tú no tienes el dinero que te reclama, que además normalmente te reclaman unos intereses completamente abusivos, de demora, las costas judiciales se las adjudica también al deudor y el banco se adjudica la vivienda por un valor antes del 50%, ahora del 60%, que él mismo tasó, es decir, estamos ante una clara estafa. Y si nada lo remedia, que la ley no lo remedia, pues en unos meses te viene una orden de desalojo que te indica que has de abandonar la vivienda con una fecha y una hora. Bueno, esto os lo cuento, aunque ya es bastante conocido para entender cuál es la problemática que pone encima de la mesa y sobre la que se ha articulado toda la lucha de vivienda. Y son dos problemas. Uno son las deudas perpetuas, es decir, cuando uno tiene un proceso de ejecución hipotecaria y eso se consuma, se queda con una deuda de por vida que el banco te reclama, que muchas veces es superior incluso al crédito hipotecario que uno pide. Y que además se debe de responder con todos sus bienes, presentes, futuros y los de toda tu familia. Es decir,
te conviertes en un esclavo económico en el que todos los bienes que tú puedas adquirir a lo largo de tu vida has de pagarlos al banco porque si no te pagan. Ese es uno de los problemas graves de las deudas. Y la otra es que genera una gran situación de emergencia habitacional. Es decir, el banco te echa de tu casa y muchísimas de las personas no tienen a dónde ir. Es decir, nos dejan sin casa. Entonces, en torno a estas dos cuestiones, el tema de las deudas y el tema de la emergencia habitacional, es desde el que se ha articulado toda la lucha en torno a la vivienda y son las demandas principales de nuestra lucha. ¿Y cómo empezamos a luchar con esto? Bueno, pues con la campaña que ahora ya es muy conocida, pero que les voy a contar sobre todo las reflexiones políticas que están detrás, que es la campaña de Stop Desahucios. En Madrid comienza a organizarse la plataforma de afectados por la hipoteca justo en el momento, aproximadamente en el 2011, en que además las asambleas, el movimiento 15M del Sol se va a los barrios y comienza a articular las asambleas populares. Y además empieza a formarse la plataforma de afectados por la hipoteca. Ahí se produce una sinergia perfecta, porque el valor del 15M, de los derechos no los pedimos, sino que los tomamos y no nos da la gana que nos estén robando, encuentra la materialización, por decirlo de una manera, en un drama social que se está viviendo en los barrios. Por ejemplo, en el nuestro, en Carabanchel, en esa época los datos eran impresionantes. O sea, en 6 meses había habido 400 desahucios solo en nuestro barrio. Se hablaba que en Madrid se producían al mes 500, 40 al día. Esto era un drama social. Y las personas empiezan a acudir a las asambleas populares y a la plataforma de afectados por la hipoteca a pedir ayuda, a decir que me van a echar de mi casa. Y entonces comenzamos a articular todo un mecanismo de Stop Desahucios, que bueno, la foto ya es muy visible, en el que otros compañeros y compañeras afectadas por el mismo problema, más activistas tanto de la plataforma como de las asambleas populares, nos ponemos delante de la puerta de las viviendas y decimos que no vas a echar a esta persona de la casa. Y no dejamos entrar a las comisiones judiciales y a las fuerzas del orden público, mediante un acto de desobediencia civil. Entendido en ese momento se entendía así. Esto es la parte más visible, es como la fotografía que todo el mundo recuerda, pero tras la paralización de cada uno de los desahucios, que los barrios se han parado un montón durante esa época, había un trabajo muy intenso de presencia en la calle constante, de presión a las sucursales, de hablar con toda la comunidad, con los profesores y profesoras de los niños que iban a desahuciar, de los servicios sociales y otros recursos comunitarios. Esto, en esta época, había una presencia constante en la calle, éramos muy visibles, era la época en la que todos los bancos amanecían por las mañanas con la pegatina de este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa, y se produjo una sensibilización. Este proceso lo que produjo es una sensibilización social tremenda. Y el Stop Desahucios en sí mismo, ahora con el tiempo y la perspectiva, nos hemos dado cuenta que sirvió para visibilizar un conflicto muy grave. Y es decir, antes se desahuciaba en silencio, sin que nadie nos enteráramos de que las personas estaban desahuciando. Pero la foto del desahucio visibiliza un conflicto. Es decir, la violencia que están ejerciendo los poderes financieros aliados con los poderes públicos para ejercer violencia sobre las personas y echarlas de su casa. Y en ese conflicto, lo interesante es cómo hemos ido quebrando la ideología dominante. Es decir, al principio, ¿quiénes son los culpables de esto, no? Cuando empezamos, la gente viene con unos sentimientos de culpa porque el sistema nos dice que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es que, joder, qué tontos somos todos, que no nos hemos leído la letra pequeña es que ella no vale. Pues ese era el discurso dominante. Y mediante la campaña de Stop Desahucios revertimos esa lógica, porque lo que hicimos fue hacer visible todas las historias que había detrás de un desahucio, que son historias de personas trabajadoras que han perdido el empleo, que han trabajado de sol a sol, que lo único que querían era comprarse una vivienda para vivir, para dejarla a sus hijos el día de mañana, esa era la lógica, y que cometieron, me refiero, no se estaban comprando un yate, se estaban comprando una casa para vivir. Y además, en un momento en el que había una presión
por los poderes económicos tremenda, porque el capital quería que nosotros nos endeudáramos, porque estaba haciendo negocio con nuestras hipotecas. Entonces los alquileres estaban altísimos y todo el mundo te decía que eras idiota si no hacías una hipoteca. De hecho, lo que estamos documentando ahora es que había historias gravísimas de hogares cruzados, a la gente la perseguían para que firmara un... Bueno, pero todo eso es lo que nos encargamos de poner encima de la mesa para quebrar esa lógica. Nosotros no somos los culpables son ellos. Y otro es, ¿quién ejerce la violencia? Porque cuando empezamos a parar de socios en la puerta, nos llamaban violentos y violentas a los que nos poníamos delante, porque decíamos que estábamos alterando el orden público, las normas del Estado, etc. Y nosotros, yo creo que de una manera muy inteligente, porque lo hacemos de una manera pacífica, la foto es muy gráfica, ver a un montón de personas en la puerta con las manos levantadas sin ejercer resistencia y a la policía arrastrándonos literalmente para echar a una familia con niños de su casa, visibiliza que la violencia es de ellos, que la violencia está ejerciendo el sistema sobre nosotros, sobre las personas. Y nosotros nos estamos convirtiendo en defensores de los derechos de las personas. Y otra gran, yo creo, victoria del movimiento es que incluso revierte la lógica del capital con respecto a la vivienda. Es decir, ¿para qué son las casas? O sea, el capitalismo había calado tan dentro de nosotros que lo que pensábamos es que esto era un bien de consumo, ¿no? O sea, que es que un producto financiero con el que uno tenía una inversión. Entonces, dentro de esa lógica, es muy lógico que si tú no puedes pagar, no tengas derecho a adquirir un bien de consumo. Y nosotros decimos, cuidado, que no, que las viviendas, las casas, no son un bien de consumo, son para vivir, o sea, son creadas y la funcionalidad que tienen es vivir, es desarrollar la vida dentro. Y no es un producto financiero, y me da igual cuántos millones te debo, es que yo aquí vivo y desarrollo la vida. Y entonces eso nos convierte al movimiento en un movimiento de derechos por la vida, de derecho, o sea, de defensa, de poder vivir una vida digna dentro de nuestras viviendas. Bueno, esta campaña de Stop Desahucios, que como os digo, hay un momento en el que se produce de manera muy intensa en todos los barrios de Madrid, en la sinergia esta de la PAC con las asambleas, paralelamente empezamos también a tener la estrategia un poco más amplia de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, porque se intentaba que estas demandas tuvieran una proyección política un poco más amplia. Entonces, a nivel estatal, se hace una petición que nosotros siempre hemos entendido de mínimos, es decir, esto hay que pedirle al gobierno que haga unos mínimos, es decir, que estos desahucios, que dejen ya de echar a la gente de su casa, dación en pago retroactiva, es decir, el tema de las deudas que antes hablábamos, y generar un parque público de vivienda, porque a todo esto los bancos están acumulando una cantidad inmensa de viviendas vacías que de repente ya no valen para lo que valen las viviendas, que es para vivir, sino que las tienen acumuladas por si no sé cuándo a ellos les viene bien volver a meterlas en el mercado. Entonces, se empieza paralelamente con la campaña de ILP. Además, al principio, de una manera, no estábamos tan articulados en ese momento. Yo recuerdo cuando empezábamos que creíamos bastante difícil de llegar a las 500.000 firmas. De hecho, pedimos una prórroga y todo para poderlas presentar porque creíamos que no llegábamos. Pero se produce un momento en el que la autoorganización de los afectados se amplía de tal manera que ya se incorpora la ILP a la propia lucha. Cada vez que vamos a una sucursal, que vamos a una protesta en Bankia, que vamos a no sé qué, vamos con la firma. De manera que cuando se van a entregar en el Congreso, hemos superado con creces las 500.000 y casi tenemos 1.400.000 firmas. Y en ese momento, todas las encuestas dicen que casi toda la población, el 90%, está de acuerdo con las propuestas que nosotros lanzábamos. Esto es un éxito en sí mismo, porque además la campaña de la ILP surgió desde el inicio, no solo con la pretensión política de generar ese cambio, que muchos dudaban que fuera eso posible, sino como un mecanismo de diálogo con toda la sociedad para sensibilizar sobre esta problemática y generar base social que luchara por estas demandas. Y esto se consigue de tal manera que cuando la ILP entra en el Congreso, estaba tan agudizado el conflicto social en la calle
que el PP, que había anunciado que no iba a entrar, que no iba a admitir a trámite la ILP, se ve obligado por la presión popular y mediática que somos capaces de desarrollar en la calle. Bueno, pues después de esto, pues el Gobierno aprueba una ley que se llama para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que la acaba de aprobar ahora en mayo, fruto de toda esta presión social con la intención de, pues eso, de decir públicamente que está intentando resolver el problema de la vivienda. ¿La ley ha solucionado el problema de la vivienda? Pues en absoluto, es completamente injusta. Primero, no admite ninguna de las demandas que nosotras estábamos luchando y solo legaliza, por decirlo de una manera, se pone en la ley algunas medidas que ya se habían establecido por decreto anteriormente en el proceso de la lucha, y era la dación en pago, legisla el Código de Buenas Prácticas algunos requisitos en los que el banco está obligado a darte la dación, y la moratoria de 2 años para el desahucio en casos de especial vulnerabilidad. ¿Y por qué digo que es completamente injusto? Porque la mayoría, y os puedo asegurar que están metidas la mayoría de las personas que pasan por la plataforma o que pasan por nuestro grupo de Carabanchel no cumplen los requisitos que dice la normativa. Los de la dación, porque son imposibles de cumplir, porque las han hecho así para que sean imposibles de cumplir, y los de la moratoria porque viola directamente los derechos humanos. Es decir, los supuestos dicen que no se puede echar de la vivienda a un menor de 3 años, pero es que a uno de 5, pues sí, resulta que a uno de 5 años sí que puede vivir en la calle, parece ser, porque ya debe tener un poquito más de madurez que el de 3. Y no, es que es radical, o sea, esto es muy fuerte. Hay una compañera en nuestro grupo de Carabanchel que es madre, se hace cargo ella sola de su niño de 5 años, diabético, y no hemos conseguido que entre en esta ley. Ahora mismo ha conseguido un alquiler social, pero no ha sido porque con la ley en la mano ella no cumple los criterios, ha sido por la presión que hemos ejercido en la sucursal, etc. Bueno, pues eso, tenemos una ley completamente injusta y la reflexión que hacemos desde el movimiento es, y esto es un fracaso para el movimiento, y creemos que en absoluto. Creemos que todo este proceso ha sido un éxito, porque además era impensable cuando empezábamos que llegáramos hasta aquí. De verdad, era completamente impensable que la problemática de vivienda estuviera en la agenda central del país en determinados momentos, que hoy en día, gracias a la organización popular, son numerosas, muchísimas las personas que están firmando daciones en pago, condonaciones de deuda y alquileres sociales. Eso es más importantísimo porque ahora mismo las entidades financieras ya no se atreven a hacer desalojos forzosos de manera pública. Es decir, que si saben que nosotros andamos detrás, no se produce el desalojo forzoso, porque no tienen la foto, porque la foto sirvió para visibilizar lo que hablábamos antes. Ya no tienen esa foto. Creemos que lo siguen haciendo de manera silenciosa, porque siguen llevando órdenes de lanzamiento a las familias, pero muchas por miedo, por vergüenza, etcétera, no vienen a los espacios de lucha. Pero cuando una persona ya llega a un espacio de lucha, el banco ya no te desahucia. Y la otra gran conquista que analizamos desde el movimiento es que hemos forzado a los poderes públicos y financieros, hemos torcido su política. Y además no desde una perspectiva de defensa, bueno, es que no me quiten. No, es que hemos hecho conquistas sociales, hemos provocado que cambien las leyes. En este punto, incluso creemos que en Andalucía hubiera sido impensable que se hubiera podido hacer una ley así, es decir, desafiar al poder financiero si no hubiera una base social organizada detrás, apoyando y respaldando las medidas que se estaban proponiendo en Andalucía. Bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, se termina la ILP, se ha terminado ese proceso y en el movimiento nos encontramos en un momento de ¿y ahora qué hacemos? Porque la ILP el recorrido de la ILP se ha agotado, pero además tenemos una responsabilidad, sentimos que tenemos una responsabilidad muy grande y es tenemos que aprovechar toda esa fuerza acumulada, tenemos que reforzar las estructuras locales que han surgido de la lucha, tenemos que potenciar un montón de redes con otras organizaciones y con otros colectivos en lucha. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ese es el debate que ahora mismo está encima de la mesa dentro del movimiento, pero en Madrid ya se están apuntando algunas líneas que me gustaría comentar con vosotros. Por un lado, la plataforma de la hipoteca del país
se ha constituido la Comisión de la Verdad y la lucha contra la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no vamos a decir, bueno, como no la ILP no, pues venga, un poquito solo. No. Nosotros decimos que no, pues es que esto no sirve, no es que nos parezca injusto, es que sois unos delincuentes. Y además ya la mayoría de la gente lo piensa, que es que ya no somos 4 los que pensamos esto. Entonces lo que vamos a hacer es recoger todos los testimonios de violación sistemática de derechos humanos que ha habido y que se ha ejercido contra la población. Porque se ha violado el derecho a la defensa, porque aquí la gente se desechaba de su casa y no tenía ni derecho ni a un abogado. Porque el banco nos ha perseguido, nos ha intimidado, porque la violencia estructural que genera el sistema provoca problemas psicosociales muy graves. Y todo eso nos vamos a encargar de documentarlo, poco a poco, en un proceso participativo, de empoderamiento de la organización, que sirva en sí mismo para potenciar la organización, pero con el fin último y a largo plazo de señalar a los culpables, porque son los mismos que nos están recortando la sanidad, que nos están recortando la educación, que no nos dejan tener empleo, y para ello, juicio y castigo, y esa es la campaña. Y por otra parte, la otra vía por la que estamos intentando trabajar desde el movimiento es que el movimiento de vivienda está sirviendo para potenciar y crear otros espacios de lucha muy interesantes. Por ejemplo, en los barrios, el grupo de vivienda, que ya tiene cierta trayectoria organizativa y de lucha, está sirviendo para articular otros espacios. Por ejemplo, nosotros en Carabanchel hemos montado una red de derechos sociales en el que además ya no solo solucionamos el tema de la vivienda, sino que nos hemos organizado colectivamente para conseguir que tengamos ropa, para conseguir que tengamos alimentos, una cesta básica de comida, etc. Y esto está surgiendo de manera en muchos barrios y también ha servido para crear incluso otras estructuras de lucha por la vivienda, como es una vivienda social, dentro de la... Perdón, sí, pues podría pensar que... Con la tarjeta roja ya. Vale, pues ya está. Lo único, algunas reflexiones muy cortas. Vale, te dejo. Algunas reflexiones que desde nuestro punto de vista son muy importantes en torno a esta lucha. ¿Por qué esta lucha se ha convertido en un movimiento social tan relevante que ha sido capaz de marcar la agenda del país? Porque, desde mi punto de vista, porque parte de la autoorganización de los propios afectados y afectadas de la problemática y en torno a sus necesidades concretas. Es decir, aquí no montamos un pollo contra Bankia porque sí. Aquí montamos un pollo porque primero vamos con el afectado a Bankia a resolver su problema de vivienda, que es concreto y suyo, y cuando entendemos todos que además es necesario montarle un pollo más general, pues entonces es cuando lo montamos. Es decir, hemos partido de la necesidad concreta de las personas y de ahí hemos ido construyendo. Es una lucha súper ligada a la vida. En realidad estamos luchando por defender la posibilidad de vivir una vida digna. Porque además en esa autoorganización colectiva conseguimos reparar los procesos de culpa, vergüenza que traen las personas y que, entendiendo que no es un problema personal, que no es que yo no sea más tonto porque no tengo trabajo, no, es que hay aquí una dimensión colectiva, es que me reconozco en todos estos, es que algo estará pasando a nivel social, ¿no? Entonces eso produce unos procesos de empoderamiento personal muy importantes y, por supuesto, de empoderamiento colectivo, es decir, la lucha de vivienda ha permitido de una manera de experimentar en la propia vivencia que lo que uno de ninguna manera puede hacer solo, ni con el mejor de los abogados, cuando se junta con otras personas, lo empieza a poder solucionar. Se soluciona de manera colectiva. Eso lo vemos a nivel más de barrio, cuando consigo solucionar mi problema de vivienda y con mi vecina, y también lo hemos visto a nivel macro, como cuando nos hemos organizado todos, nos hemos constituido en contrapoder para torcer las políticas del Estado. Y porque muchas conciencias cambian por el camino. Es decir, personas que antes no estaban sensibilizadas, ahora lo están. Porque nosotros no paramos los desahucios en función de la raza, fe o a qué partido votaste en las últimas elecciones. No. Nosotros paramos los desahucios porque nos parece una injusticia tremenda y porque nos reconocemos como los de abajo. Y empezamos a luchar contra los de arriba. Y eso cambia la conciencia en el propio proceso de lucha. Y por eso yo creo que es tan importante generar espacios de lucha que cumplan un poco estas características, porque desde la autoorganización, desde generar estos espacios
de poder popular es como podemos crear las condiciones para una democracia participativa de trabajadores y trabajadoras, de vecinos y vecinas luchando por el bien común, capaz de quitar a los de arriba y hacer pues, una democracia verdadera, pues, construida desde abajo y para los de abajo. Y bueno, sí se puede, compañeros. Le doy la palabra a Rafa, que es camarada, es compañero profesor en ejercicio y nos habla sobre el tema de los recortes de enseñanza pública. En primer lugar, buenas tardes, disculpar el retraso, parece que es muy tarde de viaje. Y yo voy a empezar un poco hablando precisamente por lo último que tú has dicho, es decir, que sí que se puede. Y digo que sí que se puede porque eso es algo que a nosotros se nos olvida. Y se nos ha ido olvidando durante muchos años. Y en cierto modo lo que nos está pasando es, entre otras cosas, culpa y consecuencia de lo que ha venido haciendo la clase trabajadora en los últimos años. Eso tampoco se nos puede olvidar. En general la clase trabajadora se ha olvidado de que realmente era clase trabajadora, nos hemos ido olvidando en general, no todos, pero sí en general la sociedad y la clase trabajadora, que como clase trabajadora existía una lucha de clases, aunque no se reconociera, aunque eso se considerara que era algo del pasado, pero sí que existía. Y tanto así que existía que son precisamente esos mismos poderes económicos que están acabando, no solamente con la escuela y la enseñanza pública, sino también con la sanidad, con los desahucios, con los servicios sociales, son los que lo reconocen. Si alguien como Warren Buffett, que te dice que sí que existe la lucha de clase y que a ellos nos están ganando por goleada, significa que ese es realmente el problema que nosotros tenemos delante. Y digo eso porque también todo esto que nos está pasando no se nos puede olvidar que esto fue algo que se empezó a diseñar y se empezó a orquestar al principio de los 90 con el desarrollo de la Europa de Maastricht. Estas son las consecuencias de aquella Europa de Maastricht, que durante mucho tiempo se ha querido olvidar, no se ha querido ver, pero ni más ni menos que eso es lo que estamos sufriendo. Y entre otras cosas, porque en aquel momento se plantea que todos los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, era algo que había que privatizarlo. ¿Para qué? Pues básicamente para que dejaran un beneficio y un lucro privado a una serie de empresas. Con lo cual, asistimos a un paso más en esa característica que se ha venido desarrollando en los últimos años de exponer a la clase trabajadora y acumular en lo que es la élite y la élite del capital. ¿Y por qué digo esto? Y hablando ya en el ámbito de la enseñanza, porque es un ámbito más que además no es baladí. Estamos hablando posiblemente de algo que a veces nos mueve menos, porque es cierto que la sanidad a la gente la moviliza más, porque nos ponemos enfermos. El tema de la educación lo vemos importante, pero siempre lo hemos visto desde un punto de vista secundario. Pero yo aquí siempre quiero plantear una cuestión que es la siguiente. Si nosotros analizamos la Iglesia Católica, lo último de lo que se ha querido desprender, lo último de lo que se desprende precisamente de la enseñanza. La sanidad se puede privatizar, algunas malas, pero no supone un control ideológico. Supone un control de la salud, pero no un control ideológico. Pero es que la enseñanza supone un control ideológico. Que si adoctrinamos a nuestros alumnos en un determinado camino, no van a ver mal que se privatice la sanidad, no van a ver mal ni el que se eche una persona a la calle porque no puede pagar su casa, aunque sea un derecho humano. Por lo tanto, estamos hablando de algo que en ese sentido es capital. Y todos los comentarios y todos los argumentos que se hacen, y ahora explicar un poco lo que es la génesis de la marea verde, consisten y pretenden precisamente eso. La secretaria de Estado de Educación plantea en un momento dado concreto, son palabras textuales, que aquí en España existe un problema, y es que aquí no hay que estudiar solo lo que le apetece o solo lo que un alumno quiere hacer para seguir la tradición familiar, sino lo que es necesario para el empleo, lo que es necesario para los mercados. Digo esto porque es verdaderamente el objetivo que hay de todos estos programas de recortes, de todos estos programas de desmantelamiento de la escuela pública, que es precisamente ese. Y luego intentaré comentar brevemente lo que es algo que supone la LOMCE. Entonces, en todo ese contexto es cuando surge la marea verde. Y surge inicialmente, y es un proceso que en poco tiempo va evolucionando y va cambiando. La marea verde, que de alguna forma ha servido también de modelo para otras mareas, para otras luchas, lo que surge simplemente como una cuestión inicialmente laboral. Se aprueba un decreto por parte del Gobierno de Madrid, unas instrucciones de principio de curso que suponen en la práctica el despido de miles de profesores. En aquel momento, más de 3.000 profesores, 2.000
en los años anteriores, lo cual suponía ya un despido en los últimos años de 5.000 profesores. Pero no solamente supone eso, supone un aumento de la ratio, supone también un aumento de la carga lectiva, supone un paso más en la criminalización del profesorado como alguien, digamos, poco menos que casi un parásito social. Es una estrategia en ese sentido bien orquestada. Lo que ocurrió en aquel momento, de alguna forma sorprendente por la experiencia anterior de los propios profesores, es que en aquel momento el profesorado se moviliza. Inicialmente se moviliza por una cuestión laboral, es decir, para defender unos derechos laborales, pero inmediatamente esa lucha, que parece ser solo y exclusivamente laboral, que ahí los ataques de la Comunidad de Madrid al profesorado, se cambia y se torna en una lucha mucho más amplia, en una lucha social, en la que ya lo que se está defendiendo no es tal o cual derecho laboral de los profesores, sino la defensa en general de lo que es la escuela pública. Y es un paso importante y un cambio sustancial en la lucha en defensa de la escuela pública, teniendo en cuenta que durante ya muchos años existían plataformas en defensa de la escuela pública, pero no habían tenido mucha repercusión y no habían tenido mucha, digamos, incidencia social. Por lo tanto, eso es un primer paso que supone un cambio importante. Es decir, no solamente los profesores van a defender sus condiciones laborales, sino que los alumnos y los padres salen en defensa de la escuela pública como algo de todo, como algo que no se puede olvidar que es un derecho humano, está reconocido como tal. Y además, también se produce otro cambio. Inicialmente esta marea verde surge en Madrid, pero luego se extiende al conjunto del Estado. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que el PP gana las elecciones generales y, contradiciendo lo que inicialmente había dicho, que era que no iba a modificar la ley, desarrolla lo que es el proyecto de la LOMCE o la ley BEP. Y digo ley BEP porque como al ministro no le gusta, habrá que insistir por lo tanto en esa línea, ¿no? Entonces, insisten en ese cambio y en que en realidad la gente se piensa que es una ley nueva, simplemente son modificaciones puntuales de la LOE, es decir, una ley aprobada por el Partido Socialista. Y digo esto y hago esta referencia porque hay una cuestión que no se nos puede olvidar. Cuando ahora salimos a defender la escuela pública, deberíamos de empezar a analizar lo que ocurrió en los últimos 30 años en nuestro país. Es decir, en los 30 últimos años en nuestro país no había una apuesta por parte de ninguno de los gobiernos, en general por ninguna de las instituciones del Estado, en defender la escuela pública. Tan es así que en nuestro país sigue existiendo desde el inicio de la democracia un modelo dual, en el que existe una enseñanza privada y pública. Y la enseñanza privada dividida, lo que no se nos puede olvidar, la concertada es privada, eso que no se nos olvide. La privada concertada y la que no está concertada. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente, porque por muy progresista que hayamos considerado, que alguien haya querido considerar a la LOCSE no era tan progresista, porque no acababa con eso en primer lugar. Segundo, los mismos que en ese momento defendían la LOCSE son esas personas que se han permitido el lujo de decir que en nuestro país la universidad estaba masificada. Pero ante eso hay que preguntarse, ¿masificada por qué y para quién? Y la sociedad esta pregunta por una cuestión muy simple. ¿Hay algún problema, hay algún impedimento en que todas las personas de este país pasen por la universidad? ¿Eso es problemático para un país, que todas las personas se formen a nivel universitario? Eso no es ningún problema. El problema aquí que existe realmente, ¿cuál es? Es que todos los modelos, incluida la LOCSE, persiguen una cosa, y es la segregación de los trabajadores y la segregación, digamos, de la élite dirigente. El ejemplo más claro, desde luego, lo tenemos en la LOMCE, porque es un texto, a veces farragoso, no todo el mundo lo lee, todo el mundo lo critica, se comenta, pero quizás no se conozca tanto y por eso quiero comentar algunas cositas. Pero en el primer texto de julio del año pasado, en el primer borrador, se llega a afirmar más o menos textualmente que se debe de crear una formación profesional básica para aquellos alumnos con situación socioeconómica desfavorable. Esto luego le viene lo corrido, se dan cuenta de la realidad que están diciendo, ¿vale? Sí. Ellos ahí dejan, digamos, traducir claramente sus intenciones, que no son otras las que movilizaron a la marea verde aquí en Madrid. ¿Y cuáles son esas intenciones? El segregar a la clase, es decir, a la sociedad en dos niveles. La clase trabajadora, los hijos de la clase trabajadora, solo para formarse como trabajadores poco cualificados, sometidos a los dictámenes del mercado y una élite dirigente. Y todas estas reformas van en esa línea. Pero no se les puede olvidar otra cosa. Aquí la Comunidad de Madrid, sin haber modificado todavía la LOE, está aplicando ya esas políticas. Luego, en el fondo, la propia LOE, que aprobó el Partido Socialista, iba en esa misma línea. Eso es algo que no se nos puede olvidar, porque todo esa digamos, recorte y toda esa modificación que se está aprobando ahora mismo en la LOMCE se lleva aplicando ya años aquí en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un laboratorio de todo lo que se quiera poner en marcha a nivel nacional. Y digo eso porque en esta ley se van viendo diferentes, es decir, esos elementos que tenemos que tener en cuenta, y no solamente eso, sino también hay que recordarlo y tener en cuenta palabras que a veces se dicen, que no se comentan, pero en una conferencia que dio en las FAES,
fundación del PP, que actualmente es ministro Wert, cuando entonces hablaba simplemente como sociólogo, él plantea que en España hay un problema con la escuela pública, con la enseñanza. Y es que a nivel educativo nos hemos olvidado de un concepto fundamental, y es que en la escuela hay que enseñar a los alumnos que hay quienes mandan y quienes obedecen. Y eso se traduce en cómo se va a organizar la escuela y qué modelo educativo quieren ellos. Entonces, ya digo que inicialmente aquí la marea verde, que se constituye como una oposición a toda esa medida de la Comunidad de Madrid, se acaba convirtiendo en una lucha por la defensa de la escuela pública. Y además con un modelo organizativo que en cierto modo ha permitido mantener y sostener en diferentes fases una amplia movilización. Y es la participación de los docentes y de los padres a nivel del centro y a nivel de localidad, o a nivel de barrio, en el caso de Madrid, del distrito, y una organización a nivel regional. Lo cual permitía, por un lado, el poder obtener información y saber qué se opinaba desde los niveles más básicos, en todos los ámbitos de toda la comunidad, y a nivel regional y viceversa. Si había un trasvase de información, había un trasvase de organización, propuestas que surgían en un sitio se generalizaban y por lo tanto ha sido de alguna forma un modelo de lucha en este sentido bastante importante, en el que además hay que tener en cuenta que participan profesores de título individual, profesores sin ningún tipo de digamos, afiliación a ningún sindicato, participan los sindicatos, participan diferentes colectivos. Actualmente la Marea Verde y en las asambleas regionales como tales de la Marea Verde participan no solo los profesores, sino participan también los padres, participan los alumnos, se está incorporando las universidades. En ese sentido, un movimiento mucho más amplio. Y ya digo que además lo que aquí se plantea es fundamentalmente defender la escuela pública. Porque claro, aquí no se nos puede olvidar que los recortes no son aislados, es decir, estos recortes que se están planteando persiguen desmantelar a la escuela pública, por un lado, y por otro, dotar de una escasa formación a los entes de la clase trabajadora. Eso es algo que debemos de tener muy presente. Y entre otras cosas, ¿cómo? Pues reduciendo los presupuestos. El objetivo ahora mismo que persigue el Ministerio, que se ha comprometido con la Troika, no es otro que reducir al 3,9% del PIB los gastos en educación, cuando la media europea está en el 5,4%. Es una realidad. Evidentemente, con todos esos recortes no se puede dar una educación de calidad. Se van a seguir despidiendo trabajadores, es decir, estamos hablando que a nivel autonómico vamos a ir por en torno a los 8.000 profesores que van a despedirse, entre primaria, secundaria, infantil, y por lo tanto digamos que ese es el objetivo. Y todo eso además con una excusa que tampoco, es decir, que nosotros normalmente nos informamos por lo que es la prensa, pues nos acabamos creyendo, y son los informes PISA. Se nos habla mucho de los informes PISA, se nos dice que todo esto es necesario por los informes PISA, porque nuestros alumnos no están suficientemente cualificados, porque existen países como Finlandia que nos superan el nivel de cualificación, y ahí se queda el discurso. Pero tenemos que empezar a analizar qué ocurre con los informes PISA. Primero, si el modelo es Finlandia, ¿por qué seguimos manteniendo la escuela pública? Perdón, la escuela privada. ¿Por qué no apostamos por una escuela 100% pública como existe en Finlandia? Claro, ahí tenemos que echar mano de algo que no se nos puede olvidar. Cuando todos nos quejamos de la enseñanza de la región en la escuela, lo primero que tenemos que empezar a cuestionar y exigir, lo primero, es que se acabe el concordato con la Santa Sede. Porque, y cuando yo decía que antes para la Iglesia la educación es fundamental, tan es así que es precisamente en el artículo primero de ese concordato con la Santa Sede, en el primero, se establece que, en ese acuerdo, el gobierno español se compromete a lo siguiente: que la educación que se imparte en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. Por lo tanto, claro, lo primero que tenemos que empezar a cuestionar es eso. Y lo segundo es eliminar todo lo que es cualquier tipo de escuela privada, ni concertada ni privada, si el modelo es Finlandia. Pero claro, también con los informes PISA, y esto lo comento, yo voy a ir terminando, luego si queréis comentamos más cosas del 11 de lo que queráis. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Esos informes PISA también nos dicen otra cosa, que a lo mejor resulta que nuestra educación no es tan mala. Y es que a nivel digamos a nivel superior, a nivel más alto, aquellos alumnos con mejores resultados, me refiero en nuestro país, están relativamente alejados con respecto a lo que es Finlandia. Pero bueno, si en un finlandés saca un 10, nuestros alumnos sacan un 9. Tampoco una diferencia tan grande. Pero lo que sí que no nos dicen es que en los niveles inferiores, en los últimos años, España ha ido subiendo mucho y superando muchos países. Y está por delante de países como Alemania. ¿Eso qué quiere decir?
que lo que se ha invertido en nuestro país, el gasto que se ha hecho en nuestro país, el sistema educativo que se ha ido implantando en los últimos años, sobre todo en la escuela pública en nuestro país, ha permitido que aquellos alumnos con menos recursos, con menos posibilidades, con más dificultades para, digamos, ir superando, han ido subiendo. Y eso es lo que se están cargando. Porque esos alumnos lo que interesa que se dediquen a trabajos manuales, como ellos así lo plantean. Es decir, la clase trabajadora, los hijos de la clase trabajadora, que se dediquen a trabajar, que se dediquen a coger un martillo. Y no pueden ir a la universidad, no pueden pensar por sí mismos. Porque como el objetivo es satisfacer la demanda de la OCDE, ¿qué pretende la OCDE con el sistema educativo? Ni más ni menos que lo siguiente, porque además aparece en su texto literalmente, y es formar a trabajadores lo suficientemente cualificados como para responder a la demanda de las empresas, pero lo suficientemente adoctrinados para que acepten cualquier cambio de movilidad, cualquier cambio de situación laboral, que amen y respeten a la empresa. Es decir, una fidelidad absoluta a la empresa, aunque la empresa haga conmigo lo que yo quiera. Esos son los objetivos un poco que se persiguen. Y por eso la marea verde, que inicialmente surge simplemente por un movimiento laboral de rechazo de una institución al principio del curso, cambia y acaba convirtiéndose en un movimiento en defensa de la escuela pública. Y ahora, principalmente, lo que se está dedicando la marea verde, la principal lucha que se tiene ahora es luchar contra la LOMCE. Porque, si luego tenemos tiempo en el debate, comentamos algunas cosas más, pero muchas personas no son conscientes de lo que supone este cambio de modelo educativo. Porque, ya con esto termino, cuando se plantea el tema de las reválidas, que es algo que sí que se comenta mucho, ya con esto termino, a lo mejor una prueba externa no es que sea mala. Sí, examinar a los alumnos para ver qué carencias, qué dificultades tienen, no hay ningún problema. Siempre y cuando el objetivo sea detectar esas carencias en cada centro particular para introducir la reforma, las mejoras, los recursos necesarios para que esa situación revierta y solo no vayan mejorando y vayan progresando. Pero aquí el objetivo es establecer un ranking que pretende dejar a la escuela pública en una situación de subsidiariedad con respecto a la privada que va a insuflar a todos sus alumnos un claro, digamos, un claro adoctrinamiento. Por lo tanto, en ese sentido, resumiendo mucho porque hay poco tiempo, esta es un poco la lucha que se ha ido desarrollando, que ha movilizado en muchas manifestaciones, sacando a miles de personas a la calle, y que inicialmente, ya digo, fue una lucha muy concreta, pero que se ha convertido en una lucha simplemente en lo que son los derechos humanos, lo mismo que el derecho a la sanidad o el derecho a la vivienda. Y en todo ese contexto en el que yo creo que hay que seguir luchando, tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir organizándonos y a la vez incluso tenemos que seguir reflexionando y debatiendo, porque es la única manera de vencer a ellos, porque en el debate ideológico en los últimos años no han ido ganando, aunque ahora yo creo que están retrocediendo. Muchas gracias. Y la industria cultural. Evidentemente la educación es la estrella como problema, pero con la cultura entendida como repertorio de valores que nos vertebran como sociedad, la comunicación de esos valores y después la gente que vive o que se desempeña profesionalmente en el ámbito de las industrias culturales y de ocio, estamos muy alarmados, tanto si lo hacemos desde el punto de vista artístico como de servicios culturales, como de gestión cultural. Estamos muy alarmados y considero que también se tiene que incorporar esta alarma a las tres previas que se han dado. ¿Por qué razón? Porque creo que de todos los debates posibles, el debate cultural es el que está más confuso y más gastado por la intoxicación de cómo incluso se dirige ese debate. Porque, por poner un ejemplo, y no es una crítica, sino una descripción, Izquierda Unida ahora se dispone a lanzar una campaña en contra del mantenimiento del 21% del IVA aplicado a los productos y servicios culturales, que es una cosa pues, lógica y evidente, porque se supone un encarecimiento que lleva incluso al decaimiento del mercado de la cultura. Pero claro, si solamente hablamos de la cultura en función de esta perspectiva, que es muy importante, corremos el riesgo de también seguir los pasos de los que pretenden guiar nuestro debate y terminamos hablando de los autores, de los derechos de reproducción, y es un debate muy peligroso, no porque no haya que hacerlo, sino porque lo que nos estamos olvidando frecuentemente es lo mismo que ocurre con el derecho a la madriguera,
propia, y el derecho a la salud propia, y el derecho a tu educación, con el ocio, con la cultura, con tu esquema de valores, con el saber humano, estamos asistiendo a un intento descarado de apropiación, de ponerle candado privado a lo que deben ser conocimientos generales. Y esto, supongo que estamos todos en la familia o poco más de parientes, creo que en los debates que haya que mantener hay que tener especial cuidado en no olvidar esta perspectiva. Lo que está en juego no es la reproducción pirata de un CD o los derechos de unos autores que de todas formas no cobran de las EGAES ni una mínima parte de lo que podríamos, deberíamos o sería oportuno cobrar. Lo que está en juego son, por ejemplo, las patentes. Lo que está en juego es el dirigismo de las grandes corporaciones sobre las manifestaciones culturales en las que la gente se encuentra en sociedad y comparte cosas. Lo que está en juego es que hay una crisis de asistencia al cine y no hay una crisis para asistir a un estadio de fútbol. Lo cual quiere decir que el consumo se dirige de una forma despiadada hacia ciertos productos, ciertas situaciones. Y por lo tanto, por no extenderme, porque esto es una ponencia eterna, lo que quiero es que de alguna forma en la mesa se incorpore también o quede flotando esta preocupación por establecer un debate lo más sereno y profundo posible sobre las consecuencias de este desposeimiento de lo que son nuestros valores culturales. No pueden estar gestionados. Es verdad que la gestión socialdemócrata de aquellos viejos principios de la democratización cultural ha sido un desastre en este país, ha dado lugar a toda clase de despilfarros y de abusos, pero no es menos cierto que lo que se plantea ahora es simple y llanamente una apropiación indebida de nuestro futuro cultural. Y si no tenemos cultura propia, que si nos la venden, si nos la imponen, perdemos nuestra identidad. Y si perdemos la identidad, perdemos la libertad. Gracias. Muchas gracias. Yo antes de dar la palabra que la ha pedido, yo supongo que estaremos todos de acuerdo que efectivamente el mundo de la cultura, además yo creo que si me permitís, si estoy de acuerdo, si no me lo decís, que hay una unión, todos habéis hablado de la culpabilidad, ¿no? Que tú decías que los pacientes nos sentimos culpables, decían que nos tenemos que sentir culpables del gasto de salud. Yo lo presento y se ve cuando hablo con la gente, porque todo el mundo cuando acude a un servicio público de salud se siente, la gente, como decía Falla, la gente de la familia alrededores no, porque sabemos que es un derecho conquistado, pero sí es verdad que tenemos la sensación, o tiene la gente la sensación de que existe un exceso de gasto. La camarada hablaba del tema también de la vivienda, efectivamente la culpabilidad, que no andaba con el tema de hipotecas porque era gilipollas y no sabía qué hacer con su vida. Con el tema de la educación, efectivamente igual. Yo creo que además que la educación pública nos está constantemente señalando con el dedo. Joder, que la educación pública, fíjate el derroche que hay, los maestros son los que viven como Dios, encima se quejan de lujo. Es decir, que existe una culpabilidad y eso va mucho en la línea de lo que decía Alfaya, ¿no? El tema de la cultura. Yo hace poco con unos conocidos, no voy a decir amiguetes, hablamos del tema del cine, por ejemplo en Francia, ¿no? La conoces que se da el cine en Francia a la industria del cine. Me decían, pues es que claro, el cine español es que va en esa línea, ¿no? Tenemos una cultura introducida que nos viene de fuera, no voy a decir de dónde, pero todos lo sabemos, y resulta que lo que producimos nosotros, que es lo más cercano, lo más propio, lo que nos hace críticos, que además todo el mundo sabe por dónde va otra película más de la guerra civil. Claro, es que es lo que nos hace falta, el saber y el conocer, ¿no? No quiero meter más mi onda de trabajo, pero es eso, ¿no? Nos está ayudando el conocer. Y yo creo que es el nexo en todo, ¿no? Que el recorte viene, por un lado, a hacernos presa fácil, y una vez que seamos presa fácil, lo que tú decías, ¿no? El mundo de la cultura, el saber dónde estamos, de dónde venimos, y lo que podemos conseguir, ya dejarnos desarticulados claramente. Así que yo sí que aprecio un montón tu aporte y que claro que lo compramos a la mesa. ¿Qué te he cortado? Bueno, yo voy a ser breve porque lo primero que no tengo mucho con sus palabras, pero estoy de acuerdo en la mesa porque casualmente muchas veces se alarga mucho y yo creo que será mejor que hablemos casi todo que yo me voy a referir a todo un poco, a la educación por lo menos, antes
en la Gran Trinidad conseguimos que hubiera profesores de apoyo. Nos lo han quitado. Nos lo han quitado por completamente. Ahora, los niños que tienen de 3 años a 4 le han quitado el comedor. Que antes había un comedor y ahora ya tienen que llevar la comida de su casa. ¿Qué pasa? Vamos, eso lo han quitado. Hace 2 días que lo han quitado. Aquí la marea blanca, la marea amarilla, la marea colorada, lo que hace falta es que lo unamos todos, para que lo están robando a todos. A ver cómo lo conseguimos unirnos, porque yo creo que con los ateos lo vamos a unir. Eso es la peor desastre que tenemos la clase media y los obreros del mundo. Tenemos que cambiar un poco el sentido común y juntarnos. Que mira cómo se ha hecho la marea blanca con la marea verde, con muchos trabajadores de los sindicatos, la manifestación es grande, que yo creo que ha sido retroceder un poquillo, no de todo, porque ahora no sé, pero hace un mes teníamos que pagar la ambulancia, ida y vuelta de su casa. A ver quién iba a urgencia. Muchos pasaban solo en su casa, tomando manzanilla. Eso es un dolor muy grande. La culpa, pues, ¿cuánto vamos a ir? La mitad, o menos de la mitad del pozo. Y aquí el pozo es lo único que se venía. En la ventana toda por la sanidad. Hombre, sanidad, los recortes, y ahora decían que a lo mejor a los pensionistas le iban a recortar también. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo creo que no hay tantos abogados que defiendan a la clase trabajadora. Antes, en la Gran Actividad, iban los abogados hasta las obras, a echarle la foto a los carteles. Dile a un abogado que vaya ahora a la obra, ni que venga a tu casa a ver cómo está, que se está cayendo alguna. Tenemos que reconocer que las tasas que nos ponen en los juzgados pues son demasiados, porque nos da miedo a poner denuncias. Habrá que cambiar también la ley de los abogados, que no nos lleve tanto las tasas por un juicio normalmente laboral. Que están los que tienen un poco trabajo tienen que estar haciendo el doble más trabajo, en más horas y menos dinero. A ver quién denuncia eso. Los inspectores se tienen que menear también. Hay que obligar a los inspectores que van a los trabajos, a los centros a hospitales. Que a lo que había cuando chicas de jabón, y con más horas y menos dinero, le han quitado dinero. Bueno, ya no digo más nada. Lo único que os digo es unirnos y tomar información de la base que estamos aquí para llevar a los poderes más arriba las leyes y que vengan aquí a informarnos a nosotros lo que tenemos que hacer, que no tenemos que unirnos. Yo lo marea blanca, de aquí del consultorio a la asamblea, 4 gatos íbamos allí. Mire si habemos necesitado aquí en este mar. Y ya está todo dicho. Que no tenemos nada y lo vamos a perder lo primero que conseguimos a base de pan en la cara. Lo han quitado en 200 y la libertad, mierda que tenemos. Con perdón. Nada más. Muchas gracias. Bueno, tengo pedido 2 palabras, se animas, para que luego ellos también puedan aportar alguna cosilla. Vale, pues cuando quieras tú. Sí. Vamos a ver, yo quería comentaros con mi modestia por delante y con una crítica, sí, con una crítica. Si no soy crítico, a pesar de que a alguno le parezca mal, no soy revolucionario. Pero con alguna crítica. He escuchado 2 intervenciones, entre las 3 que he escuchado. Pues el compañero de Sanidad nos indica pues algo dulce al oído nuestro. Al oído de un comunista siempre es agradable escuchar la unidad de clase, la unidad de las clases sociales, la lucha de clases, que
yo creo que estamos superando mucho a las luchas de clases, porque el Tea Party es más inteligente últimamente y tiene muy concreto lo que quiere hacer. Pero cuando escuchamos ese debate, ya digo que es dulce al oído, pues todos nos sentimos quizá más contentos, porque escuchar un telediario hoy o unas noticias de hoy a mañana a lo mejor te da dolor de estómago. Y no es que sea irónico, pero ya no me recetan el alma, ¿me entiendes? Entonces la cuestión es, ¿no habría que hacer también una autocrítica? Y es algo que yo he vivido en Alcorcón, con un hospital en Alcorcón. Parte de nuestro partido, parte de Izquierda Unida y parte de los sindicatos, cuando nosotros pedíamos un hospital en Alcorcón, algunos nuestros nos decían: ¿pero qué queréis? ¿Una cama en cada portal? Porque ya no falta más. Acordaros de la división del área oeste, y de aquella ley que se nos está olvidando, Werner Jut, la 1797, que el compañero sabrá. Eso hay que eliminarlo y seguimos evolucionando, pero se nos quedan pelos por detrás y luego vienen de aquellos barros, vienen estos lobos. Y lo que estamos dando es la socialdemocracia mete la mano, deja un cacho, y la derecha, el Tea Party, la ultraderecha, porque debemos empezar a cambiar ya el rollo de PP igual a derecha, porque los demócratas aquí se bautizaron y de franquistas pasaron a demócratas. Y hay que empezar a decir, igual que ellos hablan de izquierda radical, nosotros tenemos que empezar a decir ultraderecha, y quizá a lo mejor le suene mejor a todo el mundo. Pues con respecto a aquello, hoy nos están complicando la vida. Habría que volver a hacer una ley que no solo que pudiera haber fundaciones. Cuando yo estoy hablando con el NERJUT, si recordáis, había solo una fundación, que era la de Mahón. No sé si lo recordáis. Y más tarde pasó a BRUS. Pero esa apertura a las fundaciones, que fue admitida por parte de nuestra izquierda, dio lugar a las privatizaciones hoy, y por ahí nos colamos. Y el compañero, yo no soy, no te creas que soy sanitario ni pertenezco al área de sanidad, simplemente es que me ha llamado la atención, y es muy parecido a la educación en la que también nos encontramos hoy, porque es un problema paralelo. Y en el problema paralelo, y ya termino, es decirle al compañero cómo la COE, que critica a Francia, la OCDE, que critica a Francia, que critica a España, que hay que rebajar dinero en la educación, el presidente del gobierno saca una nueva ley que no había hecho el anterior de Francia, y sin embargo pide que en los próximos 4 años va a haber un aumento de profesores de 100.000 en Francia, mientras que aquí seguimos retrocediendo para atrás. Y es la misma indicación que hace la OCDE para Francia y muy parecido y igual para España. Nada más. Muchas gracias. Pues quedaba Jorge por ahí de palabras y ya os dejo un minutillo de cada uno. Sí, yo quería hacer una reflexión de un par de
porque bueno, yo creo que es evidente que el sistema, ¿no? Pues, cuando ha llegado la crisis, pues intenta recuperarse de esa crisis y abrir un nuevo ciclo de acumulación capitalista que le permita salir de la crisis, ¿no? Dentro de la lógica de cómo funciona el sistema, ¿no? Y para eso, pues una de las cosas que necesita es introducir nuevos sectores al mercado, y yo creo que ahí es una de las razones, junto a otras, por las que viene la privatización de la sanidad, ¿no? Abriendo los nichos de negocio que permitan recuperar rentabilidad, ¿no? El control de la educación, como creo que muy bien explicaba el compañero, ¿no? O como aquellas personas a las que se las había engañado básicamente para conseguir negocio y tener esas grandes rentabilidades, ¿no? Que atraían capitales al país y que conseguían esos enormes beneficios, ¿no? Pues se hacían también a través de desarrollar artificialmente la construcción, vender viviendas, y cuando eso se acaba, pues los que pagan no son los que se han enriquecido con todo este proceso, ¿no? Sino son las personas que lo que se habían creído o que nos habíamos creído, porque yo creo que también hay que colectivizar, porque en alguna parte ha sido muy mayoritario, ¿no? Creo que la hegemonía de la ideología dominante no es abrumadora en este momento, ¿no? Que se había creído, bueno, que por trabajar y por curarte y por tal, pues tenías derecho a una vida mejor que estar en una casa, ¿no? Que conocer pues tampoco es que tenga, ¿no? Entonces que se había creído un poco ese cuento, y yo creo que cuando ha llegado la crisis, pues el cuento se ha roto, ¿no? El cuento se ha roto, y yo creo que eso ha provocado una respuesta que a priori ha sido espontánea no en el sentido de que surja de la nada, sino en el sentido más marxista de que surge por la cuestión concreta, ¿no? Surge porque me van a quitar la sanidad, surge porque me bajan el sueldo, ¿no? Es una reivindicación laboral, surge porque me quitan la casa, ¿no? Y te encuentras, bueno, pues que gente que está muy en el marco del sistema y en el marco de la ideología dominante, pues le quitan la casa, ¿no? Y entonces la contradicción de clase le da en la cara y descubre que existía, ¿no? Descubre que cuando tú te ves que no, pues existía, porque a mí me quitan la casa y el otro se está llenando de dinero, entonces aquí algo falla, ¿no? No estoy en el mismo lugar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que provoca la reflexión y lo que provoca a priori, corregidme si no lo veis así, ¿no? Las primeras movilizaciones, las primeras manifestaciones, lo que provoca el estallido que se da, por ejemplo, el 15M o a partir de las mareas o a partir de las primeras luchas de vivienda o todo este tipo de cosas, ¿no? Y además yo creo que esas luchas a priori son unas luchas muy por lo concreto, ¿no? Muy por lo inmediato y muy dentro incluso de esa ideología del sistema, ¿no? En la que creemos que todavía todo se puede resolver dentro de una supuesta democracia en la que vivimos, ¿no? Y que ha sido quizá gracias a muchos cuadros o a muchas personas, yo creo que mayoritariamente de orientación marxista, junto con una práctica política que ha puesto lo colectivo por encima de lo individual, ¿no? La que ha ido demostrando cuáles eran los verdaderos problemas y que el problema no era solo que me estaban bajando el sueldo, no era solo la sanidad, no era solo la educación, sino que una cosa tenía que ver con la otra, ¿no? Y que el cuento no era como nos lo habían contado, ¿no? Y que por lo tanto, pues a lo mejor las clases existen, a lo mejor la lucha de clases está ahí, y a lo mejor todo esto tiene algo que ver con cómo funciona el sistema, y a lo mejor esta democracia que nos decían que era magnífica y maravillosa en la lucha ideológica, ¿no? Que se ejerce contra la clase trabajadora, pues no es tan democracia, ¿no? Y yo creo que eso también ha devengado en la crisis más institucional, ¿no? Más de sistema, de que la gente ya cada vez ve más que, bueno, yo me movilizo, yo protesto, yo tal, ¿y qué consigo? Hombre, consigo cosas, pero no consigo darle la vuelta como se conseguía antes, ¿no? Que a lo mejor hacías una huelga y te cambiaban la ley, ¿no? Porque el propio marco del sistema ahora mismo, a nivel económico, no lo permite, ¿no? Y yo creo que cada vez más nos encontramos en una situación en la que o empezamos a plantearnos que hay que superar el sistema o que resolver ciertas reivindicaciones concretas que existen ahora mismo es muy complejo en el marco de participación, de democracia representativa, etcétera, en el que vivimos. Creo que esa reflexión, aunque sea de una manera intuitiva, existe entre la mayoría social, porque por eso se empieza a cuestionar cosas más allá de lo concreto, ¿no? Y que esa experiencia de lucha es la que quizá nos ha llevado, ¿no? El abrir esos espacios es lo que ha llevado a que pase de lo laboral a reivindicar la sanidad como algo más amplio o la educación como algo más amplio, o que lo de la vivienda tiene que ver con el modelo económico y no solo con que uno está culpabilizado, ¿no? Y como se ha dicho, esa culpa se va quitando, yo creo, en el proceso de lucha, ¿no? Entonces mi pregunta sería un poco más allá de que todos compartamos la lucha por la sanidad pública, por la educación, por la vivienda, por la cultura, algo que comentaba el compañero, ¿no? Y es ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es la estrategia?
cómo avanzamos más allá de contarnos lo mal que está todo y las luchas que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo logramos que se incremente la conciencia de clase? Contándolo. Yo creo, o sea, para mí la conciencia surge de la experiencia colectiva de la explotación, ¿no? Es decir, la conciencia surge a partir de que nos incorporamos a un proceso de defensa de cuestiones concretas y a partir de ahí vamos viendo cómo una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Y vamos haciendo una lucha política e ideológica que nos va llevando a esta reflexión de que es necesario dar ese paso más. Entonces, ¿qué propuestas creéis que tenemos que lanzar? ¿Propuestas que se limiten única y exclusivamente al cambio de una ley? ¿O a partir de reivindicar el cambio de la ley, empezar a plantear si es posible el cambio de la ley en el marco de este sistema o tenemos que construir espacios de participación más allá de eso? ¿Se trata únicamente de pedirle a los que tienen el poder que cambien las cosas o que cambien las leyes cuando ya sabemos que no nos hacen ni puñetero caso, gobierne uno o gobierne otro? ¿O puede ser más útil construyendo esos espacios de poder popular que se ponen delante de la puerta de una casa y no se hace el desahucio, diga la ley lo que diga la ley, porque hay una fuerza social que permite que eso suceda, ¿no? Bueno, sería un poco la reflexión que yo me plantearía, ¿no? Es decir, ¿cómo damos esta lucha ideológica? ¿Cómo creamos esos espacios que permitan avanzar en la conciencia? ¿No? Y cómo lo hacemos, yo creo, además, desde el tú a tú, desde que somos compañeros de lucha, ¿no? Es decir, no desde la arrogancia de yo soy el que sé y tú el que no sabes, ¿no? Yo creo que la conciencia se crea también cuando hay bueno, estoy luchando de mano con mano, somos lo mismo, somos clase porque somos lo mismo. No porque yo te doy lecciones a ti, vengo con arrogancia porque tú te creíste más el sistema que yo, ¿no? Sino, un poco sería quizá mi reflexión, ¿no? ¿Es necesario construir el poder popular? ¿O simplemente tenemos que hacer reivindicaciones concretas a ver si se cambia desde la institucionalidad establecida? Concluimos, os voy a dar un minutillo a cada uno y vais con, si os parece, o un minutillo a cada uno, vamos a concluir. Agradezco muchísimo todas las intervenciones, me parece que la última ha dado el clavo. Creo que estamos en ese momento. Yo hablaba de acumulación de fuerza social, ciudadana y revolucionaria, cuando me hice un repaso de cómo se gestó esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hablé de las alianzas, no hablé solo de los revolucionarios, eso es muy importante, pero hoy estamos en este punto. Hoy estamos en la acumulación de fuerza social, ciudadana y revolucionaria. Y yo creo que algo hemos hecho bien, estamos en este punto, y la cuestión es cómo gestionamos a partir de ahora esta acumulación de fuerza. Súper interesante entonces es gestionar, porque para gestionar tenemos que tener también una vocación de poder, o sea, de poder cambiar las cosas desde las instituciones, pero desde abajo se construye todo el tejido social. Por cierto, incluida la cultura, que es una clave. La cultura forma parte esencial de lo que yo hice por cuestiones de tiempo un paso, que son los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales. Esos determinantes y condicionadores sociales es como el individuo sabe de sí mismo y de su entorno. Eso es fundamental y la cultura ahí es un papel clave. Es un papel clave para salir, pero en Brasil y acá, ¿no? En el Chaco de Argentina, porque muchos querían eso, que los trabajadores manuales, la gran mayoría que componen los trabajadores manuales, los pobres del campo de la ciudad, tuvieran a sus hijos en esas condiciones, ¿no? De generar nuevos campesinos, nuevos trabajadores manuales, pero el acceso a la universidad, a la educación y fundamentalmente a la cultura, eso estaba vetado. Estamos en ese, por lo tanto, en este momento yo los animo a todos, porque no somos nosotros y ustedes, somos todos la misma cosa. Nosotros los médicos nos estamos encontrando a diario o semanalmente con el apoyo irrestricto de nuestros propios pacientes, pero no en la consulta solo, es que también en la calle, cuando hacíamos los paros de 5, después ampliados a 10 minutos y 15 minutos.
Entonces, somos la misma cosa. Algo hemos hecho bien cuando yo decía la acumulación de fuerza social ciudadana y revolucionaria también, porque hay estamentos revolucionarios desde la base, ¿no? Los colectivos que hemos llevado a cabo esto, es verdad que algunos podían haberse sumado por la retirada de algunos derechos como la paga extraordinaria. Hoy ya no es así. Hoy, por cierto, cuando se habla de colectivos hay trabajadores, pero también sus hijos, y sus hijos no han trabajado nunca, pero también están en la calle. Y son chicos mayores que ya están en la treintena y han trabajado esporádicamente en cosas para las que no saben. Entonces, hoy el modelo social lo tenemos que nosotros combatir con esa acumulación de fuerza de todos los sectores. Y yo lo sentimos porque estamos, yo creo, en un momento importante. Y ese momento importante tenemos que gestionarlo. Y si es verdad, con vocación de poder, con la cultura y con respecto a la ley, claro, nosotros, ¿qué pueden decir colectivos que nunca alcanzaron ese poder de decisión? Fuera de las instituciones, con una génesis, nada más de una génesis de cambio, de voluntad de cambio. No se les puede atribuir a esos sectores que no hayan cambiado esa ley. Se les puede decir a la ciudadanía, oiga, ustedes optaron por esta opción política que también tenía ganas de privatizar. Tengo que cortar, perdóname, está fuera su compañero que venía a echarnos. Bueno, pues nada, ánimo y adelante yo, con la acumulación de todas eso es, las muchas gracias. Ya os dejo un minutito, ¿vale? Que teníamos, yo simplemente dos reflexiones, ¿vale? Estando totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge, concluimos rápidamente, sí. Yo también creo que es un logro de ellos que muchas veces nos creamos que nunca vamos a poder alcanzar el poder en el sistema, ¿vale? Yo también lo creo. Y cuando oigo a mucha gente hablar de la política o de lo malos que son los políticos, me da mucho miedo y también creo que es un logro de ellos. Nosotros creo que también tenemos que hacer política y participar. Y simplemente tres cosillas: organización, mayorías y por supuesto coger el poder. Dejo a Irina y a Rafa un minutito, perdóname. Yo rápidamente, la verdad que se están produciendo ahora actualmente procesos de unidad, y se convocan manifestaciones no por una marea, sino por diferentes mareas ciudadanas, y eso es uno de los caminos. Pero indudablemente no es que sea una tarea fácil. Lo que sí que tenemos que empezar, yo creo que lo fundamental, que es lo más difícil, primero, cuando hablamos de lucha de clase deberíamos poner el nombre de guerra. Y digo guerra, que suena más duro, pero por una cuestión muy simple. Las guerras son largas, se pueden perder miles de batallas. De hecho, ahora estamos perdiendo batallas, pero la guerra la vamos a ganar. Con esa conciencia de que tenemos posibilidad de ganar, primero porque somos mayoría, somos muchos más que ellos porque ellos son 4. Segundo, eso implica que el esfuerzo también, por supuesto, es mucho mayor, porque ellos nos han vencido ideológicamente y no hemos escrito sus mensajes. Pero ahí tenemos que empezar a darle la vuelta. Cuando se siente culpable alguien en la sanidad, hay que decirle, vamos a ver, ¿cuánto vale tu padre? Y hay que decirle las cosas así a la gente, porque incluso con un lenguaje hay que cambiar el lenguaje. Es decir, ¿cuánto vale tu padre? Pues si tu padre vale 20.000 euros y cuesta 25.000 euros arreglarlo, es decir, llevarlo al médico que se muera. Y a la gente hay que decirle las cosas de esa manera, porque eso es en el fondo lo que ellos están haciendo. Y con la educación le pasa exactamente igual, y con la vivienda igual. Entonces, siendo complicado, porque no es que sea algo fácil, yo creo que la principal tarea, lo primero que tenemos que hacer ahora es reideologizar a la población. Es decir, tenemos que empezar a ganar el debate de la ideología, el debate del discurso. Eso es lo primero. Por supuesto que hay que unirse, pero eso es previo, eso es fundamental, porque ahí es donde ellos no han ganado a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que darle la vuelta a ellos, incluso usando su misma estrategia. Ellos han usado con nosotros la estrategia del shock. Malísimo, que nos van a rescatar, y claro, ya todo el mundo, pues claro, está temeroso que te van a rescatar. Perdonen, sí, pero vamos a cerrar el edificio a las 2 en punto. Vale, claro, muchas gracias. Sí, pero tienen que desalojarlos. Uy, nos han desalojado. El compañero tiene que comer y como comprenderá, se va a ver pero si quieres sin comer el compañero, No, es que le va a dar de comer. tiene que abrirlo para No, es que le va a dar de comer. En fin, cuando el ordeno y mando y la no participación en los debates lo limitamos, pero el orden es más claro. Y por ello también. Venga, Irina, termina. Irina, Ya sí, pero yo creo una cosa que no se ha tocado, solamente una reflexión que no se ha tocado, y la gran pregunta que lanzaba el compañero, ¿no?, de cómo lo hacemos, cómo creamos ese poder popular. Yo creo que para eso es imprescindible
que poner a funcionar al partido de otra manera. Estamos en otro momento. Necesitamos un partido que nos ayude a pensar sobre todo lo que está pasando, a tener muchos cuadros en la calle y que el partido nos sirva para tener una estrategia conjunta. Esa pregunta que hacía Jorge no la podemos resolver cada uno de nosotros individualmente en nuestras casas, sino que necesitamos espacios en el partido para poder diseñar una estrategia colectiva. Que no ha salido esa parte. Muchas gracias.